¿Qué documentos tuve que reunir para poderme venir a vivir a España? Hola, yo soy Juan Pablo y si esta es tu primera vez aquí, soy mexicano, viví 20 años en Estados Unidos y hace 2 meses que vivo en Málaga, en España, y soy de la Ciudad de México. En videos anteriores había prometido que les iba a mostrar más o menos los requisitos, los documentos que tuve que reunir siendo mexicano, ciudadano estadounidense y los tiempos, que todo es un Tetris, cuáles fueron los procesos, básicamente lo que tuve que traer. Cabe resaltar que no les estoy dando ningún tipo de asesoría legal o de extranjería. Esto lo tienen que checar por su cuenta. Yo solamente les quiero contar el proceso que estoy viviendo. Sigo esperando resolución, más o menos lo que tuve que reunir y por qué fue que me enteré, cómo fue que me enteré más o menos de lo que había que traer. Bueno, el año pasado yo trabajaba para una compañía basada en Barcelona. Por cuestiones económicas decidieron terminar el proyecto y mi mujer es de España, de aquí, de la ciudad de Málaga. Entonces, bueno, fue la primera vez que consideramos seriamente iniciar el proceso de mudanza. Siempre lo hablamos, siempre estuvo dentro de los planes, pero esta vez ya fue como muy concreto. Yo tenía un boleto de avión, ya también lo he contado en videos anteriores, y lo cambiamos, compramos el de ella y empecé a ver trámites para los gatos y lo que yo tenía que traer, pues siendo un inmigrante. Ella tiene documento, ella nació acá, entonces tiene todo, el DNI, el pasaporte, pero pues yo no. En ese momento yo no tenía idea qué era lo que se requería para poder ingresar, para poderme quedar acá. En ese momento yo lo que hice fue contactar un abogado de extranjería. Estaba basada en Barcelona, entonces yo no sabía si las cosas eran iguales o no, pero cuando menos me dio asesoría de más o menos qué era lo que me iban a pedir. Ella me dijo que me iban a solicitar lo que sería el acta de nacimiento. Yo nací en México, el pasaporte de entrada, que es el pasaporte mexicano, porque existen distintos convenios tanto con Estados Unidos como con México. Yo tengo los dos pasaportes, pero en este caso lo mejor era ingresar a España con el pasaporte mexicano, porque hay un convenio con Latinoamérica o con ciertos países de Latinoamérica. También me pidió lo que se llaman los antecedentes de tanto de Estados Unidos como de México, es decir, el país de origen y el país donde has vivido los últimos 5 años. Ya lo he comentado, yo viví 20 años allá, pero de todas formas me piden los no antecedentes, una carta limpia, digamos, de México y de Estados Unidos. Ya les explicaré un poquito más a fondo los tiempos y todo eso. Y bueno, lo que sería el empadronamiento, le llaman aquí empadronamiento cuando tú vienes a España, consigues vivienda y te registras. Es como para los censos y distintas cosas. Entonces tú tienes que ir a hacer una cita, enseñas tu contrato, la razón por la que estás acá y ya de ahí te confirman. Entonces les voy a contar más o menos un poquito de cómo se sacan. No les voy a decir exactamente el website, pero cómo fue que los conseguí, o al menos los tiempos más o menos que les tardaría para que no tengan que empezar desde cero, como me pasó a mí. Entonces, pasaporte, el pasaporte lo sacan en su consulado o embajada o en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de mexicanos, depende de dónde te ubiques. Luego, la constancia de antecedentes de México, existe un website, dice aquí Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es un documento que desde Estados Unidos yo lo pude sacar. Fui al website, me cobraron más o menos $12 y entonces eso, como mi nombre es Juan Pablo González, entonces existen coincidencias con nombres y lo tienen que checar más a fondo, te piden tu RFC y se tardaron más o menos un día en darme el resultado. Obviamente no tengo antecedentes, entonces fue negativo. Me dan el PDF, tengo que tapar más o menos el nombre. Y de ahí, mi familia en México me tuvo que hacer favor de sacar lo que se le llama la apostilla de la Haya. Es decir, tú tienes un documento, pero este documento lo tienes que ir a validar su autenticidad. Entonces, esta autenticación, hay un convenio de la Haya que te cobran un dinero
y le ponen una estampa, un sello, y esto más o menos se ve así, que lo ponen en la parte de, en este caso, detrás. La apostilla, recuerdo que más o menos fueron como $200 y lo tuvo que sacar mi papá en la oficina de gobernación. Entonces, este documento fueron más o menos $212 para poder obtenerlo. He de decir que todos los documentos que se presentan en España tienen que tener menos de 90 días desde que se expidió. O sea, que yo apliqué, digamos, el 1 de enero, por poner un ejemplo, para sacar los antecedentes, me los entregan el día 2 y luego el día 3 de enero mi familia me hizo favor de sacarlo. Creo que se los entregaron el mismo día. Entonces yo tendría a más tardar hasta el 31 de marzo para poder ingresar este documento en extranjería en España. Si yo me espero a abril, ya este documento no sirve. Entonces hay que calcular muy bien los tiempos y eso es con todos los documentos que se presenten. Y ahí es donde viene más o menos el truquillo, porque hay otros documentos que tardan más y entonces hay que calcularle. Después de esto, bueno, me pidieron el acta de nacimiento. Las actas de nacimiento se sacan también el mismo día. El costo del acta en sí son, dice aquí, 94 pesos, que son como $5. No se las puedo enseñar porque tiene información personal, pero estas sí que se entregaron el mismo día. Entonces, más o menos $5. Y después también hay que apostillarlas. Una apostilla, dice aquí, Gobierno de Ciudad de México, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, Gobierno de la Ciudad de México. Dice que por los derechos costaron 123. Esto es en el 2025, principios del 2025. Entonces, 123 pesos por los derechos del acta de nacimiento, de la apostilla, también de la haya, que está apostillado, son unos $6, más 5 del acta, unos $10 por apostillar, por expedir y apostillar el acta de nacimiento. El padrón en sí fue gratis. Este tardó más o menos 2 meses. Lo que hice fue hacer una cita con la gestión tributaria de Málaga, gestión tributaria, organismo autónomo. Y el siguiente día al que llegamos, nosotros por la familia de mi esposa teníamos dónde vivir, entonces la persona que es titular, la dueña de la casa, nos acompañó para que nos pudiéramos empadronar. Nos dieron un cupón, un volante como comprobante de que realizamos el trámite, pero el certificado en sí tardó 1 mes y 3 semanas, más o menos. O sea, nos avisaron que iban a ser mínimo 4 semanas y tardaron 7. Por fin nos dieron el certificado. Existe tanto el personal como el de toda la gente que vive en la misma casa. Entonces es el individual y el colectivo. Estos dos hubo que presentarlos también. Y estos no hubo que apostillarlos porque son documentos que se expiden aquí mismo en la ciudad, entonces vienen con su estampita. Y después viene el que fue lo más difícil de sacar, que son los antecedentes de Estados Unidos. Este sí que es un show, porque la oficina que te expide estos antecedentes es el FBI. Entonces tú vas al website del FBI, llenas todos tus datos y te cobran también más o menos son $12. De ahí te dan un comprobante, te mandan un código de barras y con ese código de barras tú tienes que o enviar el documento, digamos que para comprobar que eres tú, te tienen que tomar tus huellas digitales. Hay dos formas de sacar las huellas digitales. Una es electrónica y la otra es por correo. Yo no lo hice por correo porque iba a tardar muchísimo y nosotros teníamos que, a partir del momento que decidimos mudarnos, teníamos más o menos 30 días para sacar todo. Yo ya sabía que había que sacar porque lo intentamos el año anterior y como decía, me salió una oferta de trabajo que me tuve que quedar, pero al final de cuentas ya decidimos que era tiempo de venirnos. Entonces, se envía la información de forma electrónica y te dicen, ok, envíanos tus huellas. Puedes ir a la oficina de correos. Tiene que ser una oficina específica que pueda sacar fingerprints de correos. Y para sacarte el fingerprint son más o menos $50.
Entonces son $50 más $12 más o menos. Entonces sale como en $62 el trámite. Una vez que se envían de forma electrónica, la primera vez que lo saqué, el primer año, digamos, yo fui a la oficina de correos y cuando venía manejando de vuelta a mi casa, ya me había llegado el correo de que ya estaba todo listo. Esta vez yo supongo que como había sacado lo mismo el año anterior, hubo ahí una cuestión que se desfasó, entonces tuve que llamar, me tuvieron en espera, me dijeron, a ver, intenta de nuevo y ya al final de cuentas se realizó, como que tuvieron que destrabar algo. Pero esto fue caso aparte. Ya cuentas, digamos, con los fingerprints. Bueno, ahora hay que apostillarlos. Y el show aquí es que la apostilla de Estados Unidos para este documento, hay dos tipos de apostillas en Estados Unidos. Una que es la estatal y otra es la federal, digamos, la de todo el país. Entonces, este documento en sí te lo tiene que apostillar lo que es el Departamento de Estado, el Department of State. La apostilla cuesta $25 y tú le tienes que enviar, solo la hacen por correo, a menos que tú le pagues a una oficina y te cobran más o menos $200 por hacerlo, pero yo ya sabía cómo hacerlo, entonces lo saqué yo. Llenas un formulario, no puede tener errores, les mandas un cheque por $25 en el 2025, eso fue lo que costó. Compras un sobre prepagado y lo metes en otro sobre que pagas. O sea, yo saco mi documento, voy al correo, pago lo de las fingerprints, vuelvo a mi casa, lleno un cheque, voy a la oficina de correos otra vez, pido un sobre First Class del Priority Mail que cuesta más o menos $10. Compro dos, uno que es el que se envía y otro es para que me lo regresen. Entonces, en ese que se regrese yo pongo mi dirección y pongo la dirección de donde lo estoy enviando. Meto todos los documentos, incluido el sobre prepagado que estoy comentando. Y después ese lo envío al Department of State. Y el tiempo de respuesta es entre 4 y 8 semanas. Entonces, si digamos que se tardan las 8 semanas, caso que sucedió casi, se tardaron más o menos 6 semanas en enviarme eh, estás hablando de que te quedan, o sea, porque todavía hay que ir a España, ¿no? O sea, todavía hay que meterlo. Entonces, si tú lo envías, digamos, el 1 de enero, tú no estás recibiendo esto hasta más o menos febrero, casi marzo, y entonces te queda poco para poder juntar todos los demás documentos y dárselos a extranjería. Entonces es bastante estresante, es lo que quiero comentar. Pero bueno, a final de cuentas se juntaron los documentos, el pasaporte tiene que tener el sello de entrada, tienes 90 días como turista para poder estar en España y después de eso en teoría tienes que estar regulado. Entonces ya que envías todo el paquete, digamos, a extranjería, se puede hacer de forma electrónica. A partir de, yo contacté a un abogado que me cobró 400 euros más IVA, más o menos, en hacerme el trámite. Me ha dado muy buena asesoría, me ha establecido más o menos los tiempos. Eh, y bueno, sigo esperando respuesta. Extranjería tiene 90 días, otros 90 días, para, digamos, dar resolución al trámite. Entonces, mis documentos los ingresamos el 19 de mayo, hoy es 20 de junio, ya han dado respuesta de que el trámite de que el proceso está en trámite, pero aún no han generado el NIE. Y yo estoy esperando el número NIE, al menos para poder tomar clases de manejo, para poder sacar mi licencia, para si yo me quisiera inscribir a, por ejemplo, estudiar o algo así, normalmente te piden el NIE, entonces es algo que se va a requerir, que me tienen que dar en algún momento, ya sea que el proceso sea exitoso o no. Nosotros llevamos 16 años casados más o menos, entonces supongo que no habrá mayor problema. Obviamente hemos presentado también nuestra acta de matrimonio y lo que nosotros contamos ya con el libro de familia, ¿no? Entonces el proceso se llama arraigo familiar y bueno, ya les contaré más o menos cómo va desarrollándose todo esto y ojalá me den respuesta pronto. Ahora, una vez que tenga yo el NIE, todavía no termina el show. Yo tengo que entonces sacar una cita para poder aplicar para lo que le llaman el TIE. Y con el TIE
es una vez que me lo otorguen, ahí sí que ya tendría yo permiso para trabajar, a espera también de lo que es el certificado de residencia. Pero bueno, ya con NIE en teoría te puedes dar de alta y puedes trabajar tanto de autónomo como para una compañía, y estamos en ello. Así que mándenme sus mejores vibras. Estamos aquí. Ojalá este video haya sido informativo y no se olviden dar like, suscribirse y envíenme sus comentarios. Estoy súper contento de estar acá y bueno, de seguir formando esta comunidad que ojalá sea muy bonita y que a todos nos ayude. Gracias. Saludos.